Gracias a Dios, estamos aquí un domingo en la casa del Señor. Es lo más bendecido inicio de semana. ¿A quién no le gusta tener paz? ¿A quién no le gustaría vivir libre de temores, de ataduras? ¿A quién no le gustaría tener las bendiciones de Dios? Sin embargo, si nos falta un requerimiento fundamental para que la bendición, la paz, la victoria, la libertad se hagan una realidad de nuestras vidas, necesitamos cumplir con este requisito de una manera genuina. Todo lo que hemos escuchado en las últimas predicaciones, todo lo que hemos leído en la Biblia, no se van a reflejar estas bendiciones si no hemos cumplido con este requisito. Y ese requisito lo tenemos que cumplir correctamente, porque este requerimiento es la llave que abre todas las bendiciones que Dios nos da, que Dios nos promete en nuestras vidas. Por lo tanto, todo lo que hemos oído en las últimas semanas depende si le hacemos caso al mensaje que Dios nos da el día de hoy. Le invito a que me acompañen a orar. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, Padre, y te doy gracias por este día que tú me has dado, Señor. Gracias, Padre, porque me permite una vez más estar aquí enfrente de en tu iglesia, Padre, enfrente de tus hermanos, de tus hijos, Señor, perdón. Y te ruego que tomes el control, Señor, que tomes el control en este momento, que todo lo que salga de mi boca sea bien trazado, Padre. ¿Sí? Te doy gracias porque es una bendición estar aquí al frente, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver varios textos, ¿sí? El primer mensaje lo vamos a encontrar en Lucas 15. ¿Sí? Lucas 15 es un capítulo que contiene 3 enseñanzas, 3 parábolas, 3 ilustraciones, muy conocidas por todos. No olvidemos que una de las parábolas son historias breves y memorables que nos traen enseñanzas, nos traen lecciones, consejos y nos transmiten verdades espirituales. La primera parábola nos habla acerca de un pastor que pierde una oveja. No para hasta encontrarla, va a buscarla y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y regresa gozoso a su casa. Comparte la bendición con sus amigos, con sus familiares y vecinos. Va a buscarla porque es un animalito que no puede regresar al corral por sí misma. Nunca va a regresar porque las ovejas no tienen una buena ubicación. Siempre necesitan de un pastor o de un perro pastor que las cuide y la regrese para volver a su rebaño. La segunda parábola es en el capítulo 15, es algo material, una moneda. Un dracma es una moneda de plata que equivalía a un día de trabajo. No va a aparecer por sí sola, ¿sí? No va a regresar, ¿sí? Hay que buscarla, hay que ver dónde está y uno mueve todo con la finalidad de encontrarla. Y cuando la mujer encuentra la moneda, ¿sí? Hay una gran alegría, una gran dicha, un gran gozo y una bendición, y la bendición es tremenda, que la comparte con los que la conocen y los que sabían que había perdido dinero. Sin embargo, la tercera parábola, lo que se pierde no es un animal, ni tampoco es un objeto inanimado como una moneda. Lo que se pierde es un ser humano, es un hijo. Y en este acontecimiento no vemos como el caso de el pastor que fue a buscar a la oveja y como la mujer que busca desesperadamente la moneda. Aquí el padre no va detrás del hijo por una sencilla razón, porque ese es el camino
que su hijo había escogido. Y lo que vemos en esta parábola, que deja muchas enseñanzas, es que el padre no va en contra de la voluntad de su hijo, aunque la voluntad de su hijo no es la correcta. Si recordarán lo que vivimos, la primera predicación del año, ¿sí? Que vinimos y vimos lo que fue el tema de decisiones, ¿sí? Escoger el árbol correcto, el árbol del bien, el del mal, o el árbol de la vida. Y este muchacho tomó el camino de caminar sin Dios. Es decir, el hijo sí tiene voluntad propia, ¿sí? Tiene libre albedrío, como todos nosotros. El hijo decidió marcharse y cuando quiera regresar, las puertas de su casa estarán abiertas, ¿sí? Cantamos hace unos minutos, cantamos Vuelvo a casa, fue la primera canción, ¿sí? La cual habla de la reflexión de un joven que al encontrarse lejos de la casa de su padre, le pide ayuda, que lo convenza de su error, le pide a Dios, ¿sí? Que lo ayude a volver a casa. ¿Por qué? Porque le gana el remordimiento, ¿sí? Y no tiene el valor a dar el siguiente paso para pedir perdón. Sin embargo, es el hijo que tiene que reflexionar, es él el que tiene que darse cuenta por sí mismo que ha cometido un gran error en su vida. Como la mayoría de nosotros en algún momento hemos cometido errores, ¿sí? Me he equivocado, no hice lo correcto. Vamos a iniciar Lucas 15:17 cuando este muchacho entra en remordimiento y en reflexión. Lucas 15:17 al 24. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El elemento fundamental, el requisito para recibir todas las bendiciones del Señor es el arrepentimiento. Es lo que nos cambia todo, el arrepentimiento. Parece fácil, parece algo muy sencillo. Sin embargo, habemos algunos que se nos habla, se nos predica, se nos ha testificado, sin embargo, de diferentes formas, a vida y por haber. Sin embargo, no quieren arrepentirse. Están contentos con la vida que llevan, sabiendo que van a la muerte eterna. Y la palabra dice que el Señor es paciente y misericordioso, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a ver el Salmo 103:8. Dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor no está tardando en venir. Él está esperando que más gente se arrepientan y sean salvos. Porque si el Señor llegara en este momento, muchísimas personas se perderían y se condenarían eternamente. Por lo tanto, el Señor está dando un margen de tiempo para que cada vez seamos más salvos. Tenemos familiares, amigos, compañeros, vecinos que aún andan arrodillándose ante ídolos. Otros andan fornicando, otros en muy malos pasos, envueltos en los pecados del mundo. Sin embargo,
como el hijo pródigo, andan deambulando sin encontrar el camino correcto. No obstante, aún tienen tiempo de ser salvos, arrepintiéndose de corazón ante Jesús y aceptarlo como hijo de Dios. Lo que está muy claro es que hay un momento de reflexión en la vida de este joven, en que las cosas ya no marchan como al principio. Hay un momento en que él se culpa. Yo antes comía mejor, yo antes vivía mejor, yo antes tenía un mejor nivel de vida. Ahora lo he perdido y lo he perdido por mi mala cabeza, ¿sí? Porque por mi rebeldía, por mi orgullo, por mi desobediencia, y reconozco que me he equivocado. Pero, como muchos que reconocen que se han equivocado, sin embargo, la mayoría aún continúan en el camino incorrecto. Lo bonito de esta historia es que el chico vuelve en sí y recapacita y reconoce que se ha equivocado, que anda extraviado en la vida como una oveja perdida, pero toma la decisión: me levantaré y daré marcha atrás. En vez de ir caminando hacia el precipicio, regresaré e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Confesaré mi pecado y le diré: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y reconozco que por mi mala cabeza, que por mis malas decisiones que he cometido y he tomado, ya no soy digno de que vuelvas a tener otra vez confianza hacia mí. Reconozco que si tienes misericordia y me quieres admitir y hacerme como un trabajador tuyo, en vez de tratarme como hijo, tienes todo el derecho del mundo para poder hacerlo, porque mi testimonio ha sido pésimo y he desacreditado tu nombre y he sido mal hijo. Y dice la palabra de Dios que este chico se levanta, no solamente se arrepiente, y está dispuesto a dar la cara y a expresarle todo su arrepentimiento al Padre. Cuando el Padre ve que hay un genuino arrepentimiento, un deseo de cambiar, de hacer las cosas decentemente y ordenadamente, lo interrumpe, porque ya no es él que le tiene que decir al Padre lo que tiene que hacer, sino aceptarlo como su hijo. Pero el Padre, en su infinito amor, optó por su infinita misericordia, y vemos que solicita a su sirviente que lo vistan, no con cualquier vestido, sino con el mejor, ¿sí? Y que le pongan el anillo que representaba su autoridad, y calzado en sus pies, y manda a matar el becerro gordo para que comieran, y hacen una gran fiesta, porque aquí ha pasado algo increíble que tenemos que saber, festejar y reconocer, porque mi hijo se había muerto y ha revivido. Pero, gloria a Dios, ha vuelto en sí, ha vuelto a la casa arrepentido. Entonces comienza una serie de bendiciones otra vez a manifestarse en la vida del hijo. ¿Qué fue lo que hizo el cambio? ¿Qué fue lo que hizo que lo que había perdido lo volviera a recuperar y se volviera a hacer una fiesta en la casa de su padre y borrón y cuenta nueva? El arrepentimiento, hermanos. Si no hay un arrepentimiento, no puede haber victoria en nuestras vidas. Si no hay un arrepentimiento y no nos apartamos del pecado que nos tiene esclavizado, entonces solamente estamos viviendo un remordimiento de conciencia, ¿sí? No basta solamente con decir: estoy obrando mal, me he hecho mal, ¿sí? Me he equivocado. Pero como a veces nadie me ve y nadie lo sabe, y no hay un cambio en mi vida, porque llevamos el pecado en lo oculto. Nos estamos engañando nosotros mismos, pero a Dios no. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Si no hay un cambio de dirección y si no hay un rechazo a la vida que estamos llevando, entonces no hay un arrepentimiento. Hay solamente un remordimiento. Te sientes mal porque sabes que ante los ojos de Dios estás pecando
pero sigues haciendo el mismo pecado, ¿sí? Y es la persona que no sabe reconocer su error, quiere rectificar su mal y al contrario, no quieren cambiar de dirección, ¿sí? Pero nos tenemos que mantener completamente alejado del pecado, el cual nos tenía dominado. Lo vemos claramente con el hijo pródigo, que él vuelve en sí, recapacita, retorna a la casa y le pide perdón a su padre. Y automáticamente una lluvia de bendiciones empiezan a caer sobre la vida de este muchacho, para la gloria de Dios, porque vemos que el arrepentimiento es la clave de las bendiciones en nuestras vidas. Entonces, no olvidemos, hermanos, ¿sí? Si hay un cambio de dirección, hay un cambio de vida que estamos viviendo, entonces es solamente una vida llena de remordimientos si no cambiamos. Sigamos viendo Lucas 19, 1 al 10. Ahora encontramos una historia real. Este no es una parábola. Esta es la historia de un republicano. Un publicano era un judío que efectuaba el trabajo sucio para los romanos. Era el que cobraba los impuestos a los judíos. Además, este tipo de personas extorsionaban a los mismos judíos, le pedían de más que lo que tenían que pagar, ¿sí? Por eso y otras acciones que hacían eran despreciados por todos, ¿sí? Y nadie se quería juntar con ellos. Sin embargo, este personaje no era cualquier publicano, era el jefe de los publicanos, un hombre con una buena posición social, un hombre con un excelente puesto de trabajo, un hombre que tenía la suerte de trabajar para el Imperio Romano. Veamos Lucas 19, 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La sorpresa de Zaqueo ha de haber sido mayúscula cuando el Señor lo llama por su nombre, cuando una persona jamás te había visto, ¿sí? Imagínense el honor de recibirlo a su casa todavía. La palabra salvación se puede traducir también como sanidad o por liberación. Zaqueo ya vivía en remordimiento, así como algunos de nosotros, ¿sí? Pero no teníamos la fuerza para pedir perdón, ¿sí? A Zaqueo lo dominaba el pecado. Y si no se hubiera puesto en pie y fuera expresado estas palabras de devolver a las personas que ha defraudado, ¿sí? Quizá el Señor fuera entrado y salido de su casa sin decirle nada. Sin embargo, el Señor escuchó a Zaqueo de su arrepentimiento genuino. Asimismo, porque el Señor conoce los corazones, y expresó: Hoy esta casa ha sido liberada. Esta casa ha vivido bajo presión. Esta casa no ha vivido bajo la bendición de Dios, porque este hombre ha extorsionado
este hombre ha engañado, ha mentido, ha abusado excesivamente de su autoridad. Pero este hombre está arrepentido. Y está arrepentido de verdad hasta el punto de que dice, voy a devolver cuadriplicado todo lo que le he robado a la gente. Estamos hablando de un judío. El judío sabía perfectamente que cuando robaba algo a alguien y si se arrepentía, no solamente era necesario pedir perdón, pero según la ley, en la Biblia nos dice en 2 de Samuel que tenía que dar 4 veces más lo sustraído, porque una acción vale más que 1000 palabras, porque por sus frutos los conoceréis. Jesús, estoy arrepentido. Jesús, soy un publicano, soy un sinvergüenza, soy un extorsionador. Señor, tú lo sabes todo. Gracias por venir a mi casa y voy a estar dispuesto a sacrificarme y a despreciar lo que a mí me ha dominado durante tanto tiempo, que es el amor del dinero. Entonces el Señor se levanta y dice, hoy ha venido la salvación, la liberación, la victoria a esta casa. Entonces vemos en la parábola del hijo pródigo cómo la bendición del Padre cayeron sobre la vida del hijo cuando éste se arrepiente. Vemos la bendición ahora en la vida de Zaqueo y sobre su hogar cuando Zaqueo se levanta y pide perdón. Hay más ejemplos y lo vamos a ver en Hechos 2. En Hechos 2 narra el primer Pentecostés cristiano, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús. Este acontecimiento marcó el inicio de la misión de los discípulos de difundir el Evangelio por el mundo. Los discípulos estaban reunidos en Jerusalén el día de Pentecostés. Se escuchó un ruido como una fuerte ráfaga de viento. Aparecieron lenguas de fuego, descendieron sobre su cabeza, sobre cada uno de los discípulos. Los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas. La multitud se llenó de asombro y le preguntaba cómo era que oían hablar en sus propias lenguas. Cuando es derramado el Espíritu Santo en una manera sobrenatural, cumpliéndose la profecía de Joel, del profeta Joel, ¿sí? Suceden cosas maravillosas. Vámonos ahora sí a Hechos 2, 36, 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000, gloria a Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando ese día el Señor los llamó, se arrepintieron, se convirtieron, cambiaron de vida, se bautizan y automáticamente entran a la iglesia y forman parte de la iglesia de Cristo. Es decir, estamos viendo ejemplos de cómo la bendición de Padre se derrama sobre el Hijo pródigo cuando éste se arrepiente. Estamos viendo cómo llega la bendición al hogar de Zaqueo cuando éste se arrepiente y estás dispuesto a cambiar. Estamos viendo una enorme multitud de personas dolidas por sentirse afligidas por un pecado
por sentirse responsable de la muerte del Mesías. Pero el apóstol Pedro le dice, arrepiéntanse y cambien y conviértanse. Y automáticamente la bendición de Dios también serán suyas y caerán sobre sus vidas y sobre nuestras cabezas. Estamos viendo que para recibir las bendiciones, para vivir en paz, para tener libertad, para tener gozo y para que el Señor esté a nuestro lado, tiene que haber previamente un reconocimiento de nuestra culpa, de nuestro pecado, confesarlo, pidiendo perdón delante del Señor y cambiar automáticamente. De lo contrario, la palabra que oímos, si nos toca, nos convence, nos redarguye del pecado, y si no cambiamos, al final la palabra, en vez de convertirse en una herramienta de bendición, se va a convertir en una herramienta de condenación, hermano. Porque la palabra viene para convencernos del pecado. Si nos redarguye el Espíritu de Dios, cuando escuchamos la palabra y cambiamos y nos arrepentimos, gloria a Dios. Pero si no nos arrepentimos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya el Señor no se subirá de nuevamente a un madero, de nuevo para que se arrepienta. Somos nosotros que no queremos cambiar. Somos nosotros que no queremos arrepentirnos. Y todo el futuro maravilloso y todas las bendiciones que el Señor tenía para nuestras vidas, las estamos echando a perder por la falta de arrepentimiento y de una genuina conversión delante del Señor. Vamos a otros pasajes del Nuevo Testamento para ir fortaleciendo el tema de hoy, y deseo que la palabra esté quedando clara en nuestros corazones. ¿Sí? Segunda de Corintios 2, del 5 al 11. Para entender esta porción, tengo que decirle que en la primera carta, esta es la segunda carta, en la primera carta le voy a hacer una breve resumen. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios que tienen que expulsar, echar de la congregación a un hermano creyente, que a Pablo le han informado que está en fornicación con la mujer de su padre. Y la congregación no estaba haciendo nada. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo le dicen que hay un hermano que dice que es creyente en la iglesia y resulta que está cometiendo un pecado terrible, situación que nos puede resultar escandalosa el día de hoy, ya que tenemos en aquel tiempo la depravación era tan terrible que para alguno era normal. El apóstol Pablo dice que bajo ningún concepto voy a permitir que esta congregación que ha costado tanto sacrificio levantar, se produzca semejante mal testimonio. Y el apóstol Pablo dice algo tremendo. Eso que ese hombre está haciendo, yendo a la iglesia, no lo hacen ni los inconversos. Ese pecado es tan terrible, tan vergonzoso, que ni los gentiles hacen eso. Que este hombre lo que está haciendo, por lo tanto, pide que se reúnan y él en espíritu junto con ustedes, y expulsar a este personaje de la iglesia y entregárselo a Satanás para que el diablo lo sacuda, para que se dé cuenta de la barbaridad que estaba haciendo, que está causando un pésimo testimonio dentro de la congregación, y que el Señor tome medidas. Se ve que ese hombre lo expulsaron y este hombre recapacitó, este hombre reconoció su pecado, se arrepintió y cambió de camino. Y vemos ahora sí el versículo 2 de Corintios 2, 5 al 11. Segunda de Corintios 2, 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él,
porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si bien vemos en la primera carta enviada a los Corintios, Pablo escribe a la congregación que expulsen a este hombre, en la segunda carta a los Corintios le pide que ese hombre ha pedido perdón, que ha reconocido su pecado, y ahora lo que tenemos que hacer es perdonarlo, consolarlo, volver a admitirlo a la iglesia, y si ustedes lo admiten, yo también. Si ustedes lo perdonan, yo también. Yo también lo perdono, y hacerlo pronto para que no lo consuma la tristeza. Cuando una persona es reprendida, exhortada, puesta temporalmente en disciplina, ¿sí? Esa disciplina tiene que surtir efecto, tiene que haber un cambio en esa persona. La disciplina de Dios no es una justicia que se basa en castigar a las personas que violan las leyes. La disciplina de Dios no es como la justicia del mundo, que es correctiva, disciplinaria, sancionadora, la cual no le importa tu vida, ¿sí? Sin embargo, la disciplina de Dios es un proceso de formación, de educación, de restauración, de consejo y de guía. Es una forma de amor y aceptación a sus hijos. Esta se aplica con el objetivo de que el infractor abra los ojos y se dé cuenta que por ahí vas mal, que esa no es la voluntad de Dios. Él no ha llamado a vivir en santidad. Y cuando un miembro del cuerpo causa un mal testimonio, en cierto sentido, toda la iglesia está causando un mal testimonio, porque la gente juzga y sacan sus conclusiones, y de ahí vienen los chismes por la culpa de uno. Entonces, el apóstol Pablo, viendo a la congregación, hizo lo que él pidió que hiciera, y viendo que este hombre se arrepintió, pide volverlo a admitirlo. Pero ¿qué fue lo que hizo que Pablo, la iglesia, lo volvieran a admitir y lo volvieran a brindar otra vez en el amor y el apoyo y la cobertura de la iglesia? Es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, ¿sí? Como lo hemos visto en otros temas, es el que produce el cambio en nuestras vidas. Es lo que abre y cierra las bendiciones de Dios. Una persona no arrepentida, una persona que no quiere cambiar, una persona que no quiere dejar en el pecado, probablemente nunca ha conocido a Dios, porque el que practica frecuentemente el pecado y no siente el remordimiento, sino que sigue y le hablan y le dicen y escucha y dicen que es una persona reiterativa, insistente y que sigue pecando, pecando y pecando. El apóstol Juan dice, vemos primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Una cosa es que pequemos, hermanos, pero ¿quién no peca, hermanos? ¿Sí? Pero otra cosa es practicar el pecado, ¿sí? Es decir, la Biblia, que cuando conocemos a Dios, todos y cada uno de nosotros en nuestras vidas se manifestaban las características de los pecadores, ¿sí? ¿Y cuál era esa característica? Pecar, ¿sí? Uno pecamos de una manera, otro pecamos de otra forma, pero todos nos encontramos ahora en la pie de la cruz, ¿sí? Todos tenemos que pedir perdón, unos por fornicación, otros por adulterio, otros por una vida de idolatría, otros porque vienen de la brujería, otros porque vienen del ateísmo. Es decir, cada uno tiene su historia. Cuando venimos al Señor, nos reconciliamos, nos transformamos,
nos arrepentimos, nos convertimos, el apóstol Pablo nos dice en el 2 de Corintios 5 al 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahora tiene que empezar a notarse eso en nuestras vidas, ¿sí? El cambio puede ser a corto y a largo plazo, pero siempre tiene que haber un margen de tiempo. No podemos ver que pasen los días, la semana, los meses, y esa persona que dijo que ya se arrepintió, que ya pidió perdón, siga haciendo lo mismo, ¿sí? Sigue llevando la misma vida pecaminosa, ¿sí? Y de desorden, que hasta el día de su conversión estuvo llevando. Por lo tanto, no hubo un cambio de dirección en ese ser humano. Juan dice que la palabra no falla, el evangelio no es estéril. Lo que ocurre en esta persona, en el fondo, es que nunca conoció a Cristo, nunca nació de nuevo. Le gusta la iglesia, le gustan las canciones, le gusta el ambiente, le gusta la comida después del culto, ¿sí? Le gustan los beneficios o los compromisos humanos que se recibe de ahí en la iglesia. Pero esta persona no ha nacido de nuevo, y el que no nace de nuevo es porque no ha conocido a Dios y no ha tenido un encuentro personal con Dios. Es totalmente imposible que continúe practicando el pecado como lo hacía antes de conocer al Señor. Vemos otro pasaje. Tenemos un pasaje que es toda una consolación para nosotros, y es Primera de Juan 1. Un texto que nos da esperanza y una tranquilidad tremenda a nuestros corazones. Primera de Juan 1, 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si hemos pecado y le pedimos perdón al Señor en genuino arrepentimiento, el Señor siempre, siempre, siempre perdonará. ¿Saben cuál es el único pecado, hermanos, que Dios no perdona? Vamos a recordarlo. Uno es, aparte de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo? Vamos a verlo. Vamos a Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Pero el único pecado que Dios no perdona a los hombres es el pecado que no confesamos. Si no lo confesamos, no nos lo va a perdonar Dios. Si nosotros tenemos un pecado y no lo confesamos a Dios, evidentemente ese pecado nos va a condenar. Siempre me va a estar martirizando hasta nuestros últimos días aquí en la tierra. Porque pecado no confesado es un pecado que te lleva a la muerte, porque la paga del pecado es muerte.